Voy a dedicar esta breve charla a hacer referencia a un momento que fue bisagra en la historia de la humanidad. Me estoy refiriendo al siglo XVI, a esos años 1500, de 1500 a 1600, que están ubicados ahí en un momento justamente de cambio, de quiebre. Es una época de crisis profunda, de ruptura, al mismo tiempo de restauración, de intentar restaurar lo mejor posible aquello que había sido convulsionado, pero al mismo tiempo la época en la que se está construyendo algo nuevo, en continuidad con lo antiguo y como reparación a lo que se estaba rompiendo en ese siglo. Vayamos por parte. Es un siglo, el XVI, que está entre el XV y el XVII, vaya novedad, entre dos momentos culturales muy importantes, quiero decir, lo que es la época del Renacimiento y la del Barroco. Es como esa transición entre esos dos tiempos. El Renacimiento había sido un momento ya en sí de ruptura, donde empieza a decaer la vieja cristiandad, ya desde el siglo XIV con el nominalismo, y bueno, ya en el XV se está desmoronando aquel mundo unido en torno a la fe, a la teología, a aquellas grandes verdades que habían alcanzado las almas místicas, aquello que enseñaba la doctrina perenne de la silla petrina. Y bueno, este mundo comienza a convulsionarse, comienza a resquebrajarse y hace una explosión en el siglo XVI. Una explosión que luego va a tener su momento de reparación, como decía, al mismo tiempo en ese momento se está gestando algo nuevo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a América. Bien, entonces el siglo XVI, fines del XV, principios del XVI, es el tiempo de grandes cuestionamientos, de rupturas, como ya lo dije varias veces. Podemos ubicar ahí figuras como Maquiavelo, que separa la política, el orden político de la moral cristiana tradicional, donde la política se convierte en un arte propio de personajes astutos, sin escrúpulos, despojado de la moral y donde la razón de Estado está por encima de todo. Es el tiempo de un Erasmo, de Rotterdam, que cuestiona muchos aspectos de una iglesia que está realmente en crisis, propone reformas, cuestiona cosas que están mal, pero que abre una puerta que después Lutero va a abrir del todo y se va a terminar enfrentando él con Lutero cuando ve hacia dónde lleva lo que Lutero plantea, ¿no? Son los tiempos de un Tomás Moro, santo y mártir luego, pero que escribe obras como La Utopía, El sueño con estas sociedades ideales que no están en ningún lugar, el querer construir una especie de paraíso en la tierra. Son los tiempos de la imprenta, donde empieza a divulgarse los libros. Si bien ahí habría que hacer un estudio mucho más pormenorizado, porque muchas veces se ha presentado la imprenta como la gran revolución cultural en su momento por la difusión de los libros justamente, pero bueno, hay análisis que van mucho más allá de la imprenta, que plantean también los cambios que se fueron dando históricamente en los modos de leer, etcétera, pero que no es lo que nos incumbe en este momento, sino bueno, mencionar como un hecho también nuevo la imprenta. Es el tiempo de los grandes viajes de exploración, de navegación, la circunnavegación del globo terráqueo, descubrimiento de nuevos mundos, grandes avances geográficos, cartográficos acompañados de los mismos. Se conforman las monarquías occidentales, en la península ibérica, la unión de Castilla y Aragón, a través del matrimonio de Isabel y Fernando, sientan las bases de lo que luego va a ser el Imperio Español.
con sus descendientes, sobre todo su nieto Carlos, su bisnieto Felipe, los tiempos de la España áurea imperial. Al mismo tiempo se van consolidando la monarquía francesa, inglesa, en la península Portugal, que también va a tener su momento de expansión, de exploración, de conquista de nuevos territorios. Es un momento, por lo tanto, de ebullición, de mucho cambio y, como señalé ya reiteradamente, de ruptura. Es el tiempo en que Lutero planta sus 95 tesis, en el que un cuestionamiento inicial termina en una ruptura violenta con el Santo Padre, con la Iglesia, con la doctrina tradicional, y esta ruptura religiosa va a ir acompañada de una ruptura política, porque va a haber príncipes que van a apoyar lo que Lutero está haciendo por beneficios políticos, económicos o por simplemente convicción, creer lo que ellos estaban siguiendo equivocadamente. Bueno, detrás de Lutero vendrá un Calvino, hubo un Zwinglio, los reformadores brotan como hongos, ¿no?, en un terreno preparado en ese momento. Enrique VIII, que en un primer momento tuvo una actitud, el rey de Inglaterra, contraria a la reforma, incluso que recibió el título de defensor de la fe por publicar un pequeño libro en defensa de los sacramentos, que en realidad fue escrito por Tomás Moro, recibe el título de defensor de la fe por parte del Papa, pero luego sus conflictos matrimoniales con Catalina de Aragón y luego su romance con Ana Bolena lo llevan a la ruptura con la Iglesia. Él crea su propia iglesia, hace cabeza de su propia iglesia, ¿no?, lo cual va a generar un conflicto muy serio en Inglaterra que culmina con su hija, la reina Isabel, que es la que definitivamente establece la iglesia oficial inglesa, que es un híbrido, una cosa ahí que no es ni católica ni protestante, que está ahí entre medio, que va a ser parte de la Inglaterra moderna con su monarquía, su corona, su parlamento, su alta iglesia. Y detrás de todo eso una gran burguesía, oligarquía, ennoblecida muchos de ellos, que se lanzan al desarrollo de un capitalismo comercial en expansión. Eso va a ser la Inglaterra moderna, y luego detrás de todo eso la presencia de las logias masónicas. Entonces nos quedamos en el siglo XVI, crisis religiosa, reforma religiosa, ruptura religiosa, y frente a esto el mundo cristiano tradicional, católico, que tiene que responder, sus cabezas, el Papa, el emperador, están preocupados por dar una respuesta, y finalmente esa respuesta comienza con Trento, el Concilio de Trento, que llevó mucho tiempo sus deliberaciones, hubo momentos en que se suspendió, se volvió a reunir. Son los tiempos al mismo momento que están surgiendo congregaciones nuevas dentro de la Iglesia que tratan de dar respuesta a los problemas que se están viviendo, ya sea de orden doctrinal, en cuanto a la reforma o en cuanto a los terrenos de expansión y de misión que se están abriendo. Bueno, entre esas congregaciones nuevas podemos ubicar a la Compañía de Jesús, los jesuitas, obra de esta figura clave, emblemática, la contracara de Lutero, que es San Ignacio de Loyola. El tiempo de la reforma carmelitana en España con Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Son tiempos muy densos, con mucha vivencia, tanto para el mal como para el bien. Y decíamos entonces que se reúne en esta ciudad italiana, que era parte del Imperio, Trento, el concilio, y que va a tener dos grandes objetivos el concilio: definir los dogmas que estaba cuestionando el protestantismo, Lutero, Calvino y todos los reformadores, los pseudo reformadores, y reformar la iglesia que necesitaba reforma. Entre los dogmas va a señalar el concilio que el hombre no se justifica solo por la fe, como decía Lutero, sino la fe y las obras meritorias que el hombre con la ayuda de la gracia realiza. Y en esas obras también debemos incluir, como
la obra por excelencia, ¿no? Todo lo que son los sacramentos, que fueron prácticamente borrados de un plumazo por los reformadores. Se reafirmó como fuentes de la revelación la escritura y la tradición. Se puso en el centro de la vida cristiana justamente la misa y la Eucaristía, que también quedaron eliminados por los reformadores. O sea que la reforma protestante fue al centro mismo de la fe, con así una apariencia de religiosidad, de cristocentrismo, de evangelismo, volver al evangelio, pero atacó el núcleo mismo de la fe. Pero la Iglesia, decíamos, necesitaba reforma y entonces no solamente defiende lo que hay que defender, sino que en Trento se toman medidas concretas. Se ordena a los obispos residir en sus diócesis, cosas que no se daban y se acumulaban obispados en una misma persona. Se va a procurar la formación del clero a través de la creación de seminarios. Se va a promover la formación del pueblo a través de los catecismos, del catecismo que se va a escribir en esos tiempos. Eso es el que cierra todo este ciclo, de algún modo, es el gran Papa San Pío V, ¿no? Papa que también está reinando cuando la cristiandad se tiene que defender de otro gran peligro que son los turcos, el Islam, la amenaza permanente de la cristiandad. Hoy se logra la gran victoria de Lepanto gracias a la protección de la Virgen del Rosario. Pero el saldo que nos deja todo este momento de crisis y convulsión es una cristiandad dividida. Una España al sur que representa el mundo católico, los estados de la península itálica también, al norte Inglaterra como cabeza del mundo protestante, aunque ya dijimos es un híbrido, pero que va a apoyar a la causa protestante en el continente, Alemania dividida, estados, reinos, principados protestantes y el imperio católico, y Francia es la que va a sufrir las consecuencias en su propio territorio en la segunda mitad del siglo XVI, vamos a tener familias nobles disputándose no solamente el trono, sino representando dos concepciones diferentes, los católicos y los hugonotes o protestantes, las guerras de religión que se van a dar en Francia, que van a terminar siendo ganadas por el personaje que representaba a los protestantes, que va a ser coronado como rey, pero antes de ser coronado rey se va a terminar convirtiendo al catolicismo, porque París se dice que dijo, bien vale una misa, que es Enrique IV, y con él entran los Borbones en el reino francés a partir del siglo XVII, que van a, si bien entran como católicos, pero van a representar ya toda una concepción moderna y no medieval del orden político. La cristiandad queda dividida. El baluarte de la catolicidad va a ser España y el imperio que está gestando del otro lado del Atlántico y donde se recogen las semillas de la vieja cristiandad y se continúan en lo que conocemos como la hispanidad.